¿Qué pasa, McFlys? Hoy vamos a adentrarnos en Derry gracias a esta maravillosa serie que podría ser una de las series del año, si no es que ya es la serie del año. Y ya estuve haciendo unos cuantos videillos cortos sobre la serie, pero también quise hacer este video más largo para los que les gustan los largos. No soy gay. Y aunque puede estar complicado condensar 8 horas en un solo video, vamos a intentar hacerlo, sumergirnos en la historia de Derry y todas las curiosidades que puede tener esta serie y algunas cosas que tal vez no entendiste. Y si te preguntas cuándo me volví experto en todas las novelas de Stephen King, Anoche. ¿Las teorías sobre la extracción? ¿Qué fui el único que leyó todo? esta historia comienza en el año 1962, 27 años antes de la primera película de It. Y así como esta primera temporada es una precuela, y ya van a ver por qué lo digo entre comillas, de las películas, las otras 2 temporadas también van a ser precuelas de esta. La segunda temporada va a estar 27 años antes que esta, y la tercera temporada va a estar otros 27 años antes. Pero el motivo de que esta serie vaya hacia atrás en el tiempo y no hacia adelante es una completa locura con lo que nos dice Pennywise en el episodio final de la serie, así que vamos por partes para llegar a este momento épico. ¿Qué fui el único que leyó todo? Durante esta temporada viajamos por 3 tramas diferentes, la de los niños que están siendo atormentados constantemente por It y también intentan luchar contra él, la de los militares que intentan capturar a la criatura y utilizarla como una especie de arma, y la de los nativos que son los primeros que alguna vez interactuaron con esta criatura conocida como It y que además lo mantienen encerrado en Derry. En el arco de los niños empezamos bien fuerte con Matty. Muchos pensamos que al ser el primer niño que aparece en la historia será el principal y por lo tanto no lo van a matar. No seas tan crédulo, McFly. Matty es un niño agredido que la pasa muy mal en su casa, así que se escapa lleno de moretones y se infiltra en los cines para ver películas pero sin pagar. Así que cuando lo descubren, él sale corriendo y aquí tenemos la primera manifestación de It en toda la serie. Una familia aparentemente inofensiva se encuentra con Matty en la calle y se ofrecen a llevarlo. Así que Matty se sube al auto y al principio todo bien, hasta que este niño extraño empieza a deletrear cosas sin sentido y cada vez se pone más agresivo. La hermana también se pone muy turbia, abre un hígado crudo y se moja los dedos para que Matty los huela. Y la mamá de la familia estaba embarazada, rompe la fuente y da luz a un bebé completamente monstruoso que empieza a hacer un caos dentro del vehículo. ¡Es lo más enfermo que nunca he visto! Entonces sí pensábamos que Matty iba a ser el protagonista de esta serie, así como tal vez en la película pensábamos que iba a ser Georgie. Pues ya vimos que estos niños no duraron vivos ni 10 minutos dentro de la historia principal. Pero no pasa nada, porque 4 meses después nos presentan a otros niños como Phil, Teddy o Lily. Se supone que ahora sí, estos son los 4 protagonistas, así que no pueden matar a ninguno tan rápido. No seas tan crédulo, McFly. Estos niños empiezan a obsesionarse con la desaparición de Matty y con diferentes cosas extrañas que están pasando en el pueblo de Derry, lo cual los termina llevando al cine a ver Music Man, una película que contiene una canción que Matty siempre cantaba. Pero aquí los niños se dan cuenta de que Matty está dentro de la película. Esto no puede ser posible. Y no solo eso, sino que Matty empieza como que a romper la cuarta pared acercándose hacia la pantalla, pero comienza a decirles a todos cosas oscuras y cosas hirientes hasta que este bebé que tiene entre brazos se sale de la pantalla y era exactamente el mismo bebé que habíamos visto al principio del episodio, y este bebé empieza a masacrar a casi todos los niños que pensábamos que ahora sí iban a ser los protagonistas. Solamente Lily sobrevive a esta masacre y también el personaje de Ronnie, que por cierto el papá de Ronnie, llamado Han, como trabajaba en el cine, estará siendo culpado por la policía y por todo el pueblo pensando que fue él quien realmente masacró a los niños, primero porque nadie en el pueblo compra la historia de que una criatura interdimensional acabó con los niños y segundo porque... ¿No ves que es porque soy negro? Así que Han estará pasando un tiempo en prisión y también de fugitivo y teniendo amantes blancas. No es una coincidencia que este pueblo en general tenga personas que no toleran otros colores de piel. En general, muchas personas dentro de Derry son más agresivas, más locas, más oscuras, pero esto se explica con la presencia de It. Cada vez que It está cercano a despertar o ya cuando despierta directamente, su sola presencia es tan maligna que empieza a influenciar sobre las mentes de todas las demás personas y ni siquiera los niños se salvan de esta oscuridad. Por ejemplo, en la escuela vemos que Lily abre su casillero y de repente unos pepinillos caen al piso y se rompen. Y esta broma que le hicieron es porque el papá de Lily había muerto en un accidente y quedó completamente partido en pedacitos. Y para burlarse de cómo murió su papá, le dejaron unos pepinillos ahí para que los pepinillos le recuerden a todos los trozos de su papá muerto. Los nativos de esta serie tienen otra palabra para explicar todo esto y la palabra es augurio, que es justamente lo que les comentaba. Muchas cosas malas y horribles empiezan a pasar en las personas cuando It está a punto de despertar o cuando ya despertó.
despertó. Pero volviendo a la historia de los niños, la masacre del cine fue solamente el principio de todo el tormento que van a estar pasando algunos personajes, en especial Lily. Pero cada vez que algún niño sale de la ecuación, pues otros nuevos tienen que llegar. Así que conocemos a Will y también conocemos a Rich, el caballero, el mejor personaje posiblemente de toda la serie después de Pennywise. Después que mueres es un verdadero hombre. Ahora It no solo va a atacar a los niños en grupo, sino que también va a empezarlos a atacar y atormentar por separado. La siguiente víctima es Ronnie, la hija de Han, a quien están persiguiendo por la masacre del cine y porque es Porque soy negro. Ronnie tiene una especie de trauma, ya que cuando su mamá le dio a luz falleció en el parto, así que ella nunca conoció a su mamá realmente. Y ya que It se aprovecha de todos los miedos y traumas, entonces podemos ver cómo Ronnie se tapa con unas sábanas, pero de repente cuando trata de quitarse la sábana de encima, esta sábana se va poniendo cada vez más y más viscosa y difícil de quitar, hasta que Ronnie se da cuenta de que está en una especie de vientre, así que todo se llena de líquido. Ronnie intenta escapar y cuando escapa es prácticamente como si algún tipo de criatura le hubiera dado a luz. Ronnie ve hacia atrás y ve a su mamá, quien le reclama por haberla matado en el momento en el que ella le dio a luz, empezando también a tomar una de las formas más aterradoras que tiene It en toda la serie. La empieza a perseguir, abalanzándose así sobre Ronnie, y cuando está a punto aparentemente de devorarla, los gritos de Ronnie alertaron al papá, quien entra al cuarto y parece que aquí no ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué eres negro? Ronnie no será la única víctima de los traumas familiares, porque recuerdan a los pepinillos. Pues bueno, ahora Lily va al supermercado a hacer unas cuantas compras. De repente las paredes se mueven y los pasillos empiezan a hacerle una especie de laberinto y comienzan a encerrarla, hasta que pasa lo más turbio. Lily queda encerrada entre un montón de pepinillos y uno de los frascos de pepinillos justamente tienen la cara del papá de Lily, volviéndole a recordar cómo quedó el papá después del accidente. Pero eso no es todo. Los frascos de pepinillos se rompen, así que algunos empiezan a tomarla del cuello, la inmovilizan, mientras que este pepinillo con la cara del papá empiezan a acercarse lentamente a Lily y le empiezan a decir: dale un beso a papá. Disculpe, señor. Deje de hacer eso inmediatamente. Pero al igual que con Ronnie, después de los gritos, la ilusión se detiene y hay un montón de personas del supermercado alrededor de Lily creyendo que simplemente está loca. ¿Qué te pareció más turbio? ¿Todo el tema del vientre y el parto o lo del pepinillo depravado? Estás trastornado. La trama de la Fuerza Aérea y los militares se desarrolla simultáneamente. Aquí conocemos a Leroy Hanlon, que fue trasladado hacia Derry con su familia para poder ayudar en este caso que están investigando los militares dentro de Derry. Estos militares han estado haciendo excavaciones en la tierra, no solo para dar con la posible criatura que ellos creen que existe, sino también que podrían encontrar piezas ancestrales y antiguas conectadas con la criatura, y ya casi vamos a profundizar en ese detalle. Porque conocemos a este coronel llamado Francis, que ya está viejo, pero hace muchísimos años, cuando era niño, él ya había tenido un contacto con la criatura. En aquel entonces Francis solamente era un niño curioso que se metió a una casa de terror en una feria, pero habían cosas bastante anormales que empezaron a pasar dentro de esta casa de terror, y aquí es donde Francis observa a otra de las manifestaciones de It. It se transforma en un anciano sin ojo, con extremidades bastante alargadas, que lo empieza a perseguir por toda la casa de terror. ¡Lo aniquiló! Aunque claro, como era una casa de terror, Francis podría pensar que todo esto era parte del espectáculo. Pero más adelante, cerca del bosque, Francis conoce a esta niña que se llama Rose. Ambos empiezan a formar una bonita amistad, empiezan a jugar, y en eso Francis se mete al bosque, pero Rose desesperada le dice que no se meta ahí, pero como Francis no hace caso, se mete de todos modos, y en este bosque vuelve a encontrarse con el anciano que había visto en la casa de terror. El viejo toma una forma todavía más monstruosa para perseguir a Francis, finalmente lo atrapa, y cuando está a punto de devorarlo, vemos que la niña Rose logra salvarlo pegándole una pedrada al monstruo con una resoltera, y los dos logran salir del bosque. Francis le pregunta a Rose por qué la criatura no sale del bosque, y el motivo por el que eso no sale del bosque es el mismo motivo por el que no sale de Derry. Aquí es donde empezamos a profundizar en el origen de la criatura. Hace millones de años, esta entidad de horror cósmico conocida como Eso cayó a la Tierra atrapado dentro de un meteorito, pero como en aquel entonces ni siquiera existían humanos para alimentarse, entonces It tuvo que quedarse dormido en el bosque y empezó a invernar durante millones de años hasta que la vida empezara a brotar y ya ahora sí él tuviera alimento. Fue ahí cuando empezaron a llegar los primeros humanos y descubrieron a la criatura, así que It tomaba la forma de sus peores miedos y los derrotaba y se los comía. Pero fue entonces cuando un grupo de nativos sobrevivientes tomó unos fragmentos del meteorito donde la criatura había llegado hacia la Tierra y utilizaron estos fragmentos para formar una especie de jaula alrededor del bosque donde estaba la criatura para que It no pudiera salir de ahí nunca más, quedando atrapado. Muchos años después, dentro del perímetro de esta jaula mística se construyó, para la mala suerte de los habitantes, el pueblo de Derry. Esa es una historia de origen brutal. Y ahora, como si hay un montón de personas y como también hay niños que son la fuente de alimento principal para la criatura porque son los que más sienten miedo, entonces ya no es necesario que It tome
enorme ciclo de hibernación de millones de años. Ahora solamente se duerme 27 años y cada 27 años sale de su hibernación para volverse a alimentar y después se va a dormir en los restos de todas sus víctimas. Entonces aquí conocemos el trasfondo de este militar llamado Francis, y la niña Rose obviamente también creció y ella forma parte de todo este grupo de nativos que están dentro de Derry, y estos nativos son las únicas personas que son conscientes de la existencia de la criatura y también son conscientes de la jaula que mantiene encerrado a It dentro de Derry. Pero los nativos no hacen nada para matar a la criatura porque saben que no pueden hacerlo. It es una criatura inmortal, invencible y más allá de su comprensión, así que lo único que pueden hacer es mantenerlo encerrado dentro de Derry, dejar que se despierte cada 27 años, que coma lo que tenga que comer y que después se vuelva a dormir, pero que por ninguna razón vayan a abrir esta jaula, porque si la abren entonces It ya se escaparía al resto del mundo. Tú no quieres que suceda eso, ¿verdad? ¿Oh, sí? Por supuesto que no. Este es justamente el peligro de que los militares estén excavando en lugares donde no tienen que hacerlo. Y al principio el personaje de Leroy no sabía ni siquiera qué era lo que estaban buscando porque no se lo decían, pero eventualmente él también comienza a ver cosas extrañas, como por ejemplo en el momento en el que se va con su hijo a pescar al río. Leroy se separa de su hijo para ir al carro a conseguir más carnadas y en eso una mano sale del río arrastrando a Will debajo del agua y vemos que la criatura tiene la forma del papá pero todo quemado. Todo este forcejeo alerta al papá haciendo que vaya corriendo al río para rescatar a su hijo, y aunque en un principio podría no creerle, él observa que en los brazos de su hijo hay marcas de forcejeo y algunas heridas, con lo cual ya tiene que creerlo. Definitivamente hay una criatura más allá de su comprensión que es con lo que están lidiando y los militares no habían querido decírselo. Porque soy negro. Pero este no es el único motivo por el que Leroy cree que algo sobrenatural está pasando, sino porque también aquí tenemos que conocer a uno de sus compañeros llamado Dick Halloran, y atención porque se viene personajazo. Halloran también está formando parte de estas misiones militares, pero él no es un militar común, él tiene capacidades especiales. Resulta que Halloran tiene un poder en su cabeza, un poder llamado nada más y nada menos que el Resplandor. ¿Conoces la llave? ¿Has visto la película del Resplandor o la película del Doctor Sueño? Si no, no te preocupes porque aquí te explico todo el contexto. Para ir en orden con el contexto, el Resplandor es una capacidad psíquica que tienen muy pocos personajes, que les permite conectar telepáticamente con otras personas y también pueden conectar con el pasado y con el futuro. Entonces, en Welcome to Derry, Halloran va a estar utilizando esta habilidad para meterse en la cabeza de las personas para poder hacer interrogatorios, como cuando interroga a este nativo para saber dónde están ubicadas las piezas ancestrales que forman la jaula de It. Pero algo más brutal todavía es que este Resplandor es tan poderoso que Halloran no solamente se puede meter en la mente de personas, sino que también se puede meter en la misma mente de It. El macho. Pero ¿cómo se conecta todo esto con las historias del Resplandor? Pues resulta que Halloran en la historia del Resplandor, y esto no lo olvides para el final porque es demasiado importante, Halloran es un cocinero dentro de un hotel que se llama Hotel Overlook. Y este hotel es el mismísimo demonio, aunque en un principio cuando tú entras al hotel puede parecer un hotel normal, incluso bonito y lujoso, porque la idea es que no salgas corriendo cuando lo veas, la idea es que puedas estar dentro del hotel, que el hotel se gane tu confianza y una vez que ya te tiene, pues van a empezar a pasar las peores cosas posibles. Este hotel a lo largo de su historia fue escenario de numerosos actos oscuros, desvivisiones y actos totalmente macabros que sucedían dentro de sus instalaciones. Pero bueno, no podemos analizar toda la obra del Resplandor porque si no nos toma media hora solamente en eso, pero sí mantén en tu cabeza este tema del Hotel Overlook porque es demasiado importante para lo que vamos a ver en el final de esta temporada. Solo nos hace pensar, pobre Halloran, tuvo un montón de eventos traumáticos en Derry con la criatura It, y años después, en vez de escapar a un lugar tranquilo, se va a ir a meter a ese hotel como cocinero. Pobrecillo. Hablando del futuro, Halloran también aparece en Doctor Sueño, pero aquí ya estaba muerto. Aparece simplemente como un espíritu guía, ayudándole al personaje de Danny Torrance a guardar sus miedos más mortales en cajitas mentales. Esto de la cajita también es muy importante porque la caja aparece aquí en Welcome to Derry. Justamente Halloran había conseguido contener sus miedos y toda esa esquizofrenia que le causa ver muertos, encerrando todo eso dentro de una caja, pero justamente el personaje de It, cuando está dentro de la cabeza de Halloran, abre esta caja, desatando todo lo oscuro que estuvo ahí guardado durante mucho tiempo, y a partir de este punto Halloran ya no podrá ni siquiera oír sus propios pensamientos. Es como si se hubiera desatado una esquizofrenia mortal donde ya no deja de ver muertos, no deja de ver un montón de voces que le dicen cosas malísimas y oscuras, y todo esto fue porque el desgraciado de It logró abrir la caja para que esto pasara, ya que sabía que Halloran podría ser una amenaza con su poder del Resplandor. Esa es una historia de origen brutal. Afortunadamente Halloran consigue curarse, ya que Rose le entrega un té que está hecho con especias y con raíces
raíz de Maturín, y este sorbo, aunque no vuelve a cerrar la caja, pues sí lo cura completamente, y a partir de ahora Halloran ahora sí puede controlar bien sus poderes sin estar escuchando todas estas voces y toda esta esquizofrenia. Si te suena el nombre de Maturín, entonces sabes más de la cuenta sobre esto. ¿Conoces la llave? Hace un momento les comentaba cómo It es una criatura que cayó a la Tierra en un meteorito, pero ¿de dónde cayó exactamente? Pues bueno, el origen real de It no es de este universo, sino que esta criatura viene de otra dimensión conocida como el Macroverso. Y como dice Rose antes de que Halloran se tome el té, no todo en este lugar es oscuridad y maldad. También hay cosas buenas ahí. Y es que de este mismo Macroverso de donde viene It, también viene Maturín, que es esta especie de dios multiversal con forma de tortuga que representa todo lo contrario a lo que representa It. De hecho, Maturín fue quien creó a nuestro universo. Por más fumado que suene, una vez a la tortuga le dolía el estómago, así que se echó unos gases y vomitó. Y este vómito era tan majestuoso que el vómito se transformó en el universo en el que hoy en día todos nosotros vivimos. Un pelo. Mismo universo hacia el cual eventualmente It sería desterrado, cayendo a la Tierra en este meteorito y empezando todas las masacres de Derry. Esta tortuga no apareció en la serie como tal y tampoco ha aparecido en las películas de It, pero sabemos que siempre ha estado allí detrás de todo. Esto queda más claro en la novela que en la película. En la película parece que simplemente lo vencen con insultos, pero esto no es realmente así. El poder de Maturín estaba allí detrás. Y aquí en la serie, aunque tampoco aparece físicamente, sí tuvimos un montón de referencias a la tortuga, como por ejemplo niños disfrazados con botarga de tortuga. El brazalete que tiene Lily también tiene forma de tortuga y podríamos pensar que esto de cierta forma la protege porque Mati le dijo que esto daba suerte. Y también los nativos cuando escondieron los fragmentos para crear la jaula que encerraría a It. Pudimos ver que los fragmentos estaban escondidos dentro de caparazones de tortuga, así que los nativos también tienen conocimiento sobre quién es Maturín. Y Rose justamente lo confirma en esta escena. No solamente saben quién es, sino que saben su nombre y saben que Maturín los ha protegido de cierta forma todo este tiempo. Pero entonces, si existe Maturín, el Macroverso, el Resplandor y un montón de cosas de Stephen King, quiere decir que todo esto es un universo cinematográfico conectado, así como el UCM, pero sería el UCS. En vez de universo cinematográfico de Marvel, universo cinematográfico de Stephen King. No digas mamá, Mary Jane. En las novelas sí está claro que todo esto forma parte de un mismo multiverso, aunque no necesariamente todas las historias están en la misma línea del tiempo. A nivel del Macroverso, la Torre Oscura, que es otra historia por ahí, conecta todas las historias de Stephen King y por eso es que en todas las novelas hay diferentes referencias de todas las historias. Pero en este caso, como directamente decidieron meter al personaje de Dick Halloran con el Resplandor dentro de Derry, me parece que tal vez HBO Max no quiera manejar esto como un multiverso ni como simples referencias, sino que más bien lo quieren manejar como un universo compartido, haciendo que todos los acontecimientos de Derry, pero también todo lo del Resplandor y más obras de Stephen King sí se encuentran en el mismo universo. De hecho, a la serie de Derry la ha estado yendo tan bien que a mí no me extrañaría que en el futuro pudieran confirmar una serie, por ejemplo, del Hotel Overlook, ampliando todavía más todo este lore del Resplandor, el lore de las novelas, y esta serie podría ser protagonizada por el mismísimo actor que hizo ahorita de Dick Halloran, y esto tendría bastantes vistas. Matemáticas, hijo. Y ojalá que lo hagan, porque así en el futuro podríamos tener nuevas adaptaciones de la Torre Oscura, podríamos tener adaptaciones donde ya salga Maturín como tal, podríamos tener también hasta una nueva serie de Carrie, que es una obra de Stephen King, o también de La Niebla, que por cierto La Niebla pues también aparece aquí en el episodio final de Welcome to Derry, así que definitivamente hay una intención de conectar absolutamente todo. Pero los números no mienten. Pero bueno, volvamos a los niños, que realmente son el corazón de la serie. Mientras están pasando todas estas tramas de los militares, haciendo excavaciones, las piezas místicas y toda la historia de los nativos, los niños no solamente están buscando formas de detener el tormento de esta criatura, sino que también están buscando evidencia de que existe para poder mostrarlo a la policía. Si los niños consiguen evidencia de que It es real, pues automáticamente el papá de Ronnie quedaría libre de todos los cargos. Es así como se les ocurre la maravillosa idea de irse a un cementerio a invocar diferentes espíritus. Se suponía que Rich sabía cómo invocar a los muertos, pero después vemos que era una farsa. Él realmente no sabía hacer nada. Pero cuando los niños empiezan a escapar del cementerio, vemos que It dice: no tan rápido, ahora sí quiero aparecer. Y empezamos a ver diferentes manifestaciones del miedo de It, pero la diferencia es que ahora los niños tienen una cámara y van a poder estar fotografiando cada una de las apariciones del monstruo. Si tenemos a Julia Roberts en tanga, ¿no podemos tener una foto de este loco? Y es así como luego de escapar y conseguir diferentes fotografías, los niños van a revelarlas. Cuando las revelan, sí pueden ver que las fotos fueron un éxito y en efecto aparecen todas las formas de It, incluyendo este payaso misterioso que lo vemos por ahí detrás de una tumba. Es entonces cuando los niños toman toda esta evidencia para llevarla a la policía que de repente
el material de las fotografías desapareció. Ya no hay ninguna manifestación de It. La única fotografía que sí tiene algo medio raro es esta, donde sí se alcanza a ver la silueta del payaso. Y ya casi vamos a entender por qué. Esta silueta de payaso sí salió en la fotografía, pero todas las demás fotos que habían sacado estaban totalmente vacías. Porque mientras tanto continúan los tormentos individuales para cada uno de los niños protagonistas. Y ahora es el turno de Marge. Cuando está con Lily en el baño, de repente ella se empieza a mirar al espejo, pero algo raro está pasando con sus ojos. Lily intenta ayudarla, pero Marge está desesperada. Empieza a correr por los pasillos, llegando a un lugar del colegio donde hay unas cuantas máquinas y herramientas. Con estas máquinas intenta quitarse los ojos que están saliéndose, pero los ojos vuelven a crecer. Así que Lily continúa ayudándola para que no se haga más daño, pero este forcejeo y los gritos hacen que todos los niños lleguen a ver qué está pasando. Y cuando llegan, pues la escena se torna completamente distinta y parece que fue Lily la que le sacó el ojo a Marge en una pelea intensa. Esa es la teoría del caos. Y aunque en un principio Marge puede estar bastante acomplejada por cómo le quedó su ojo, vemos que el gran caballero Rish ayuda a cambiarle su venda, diciéndole que su ojo es de las cosas más increíbles que ha visto en su vida, no le da asco en lo absoluto, y esta acción le da la confianza para que Marge se ponga un parche de pirata y que ahora se vea con un nuevo diseño todo badass para el resto de la serie. Así que esta fue una de las primeras cosas que logró Will como el caballero con su doncella. Logró subirle la autoestima para que esto del ojo no fuera un impedimento en el resto de la temporada. Como los hombres. Pero después de esto, la siguiente reunión de los niños en el refugio lo va a cambiar absolutamente todo, porque ahora los niños no están solos. Resulta que dentro de esta tienda de campaña está el mismísimo Matty, el niño del primer episodio que se había enfrentado a este bebé monstruoso. Todos están sorprendidos por verlo. Matty les cuenta que estuvo en las alcantarillas y veía cómo el payaso llevaba a cada rato diferentes cuerpos para comérselos enfrente de él. Y Matty les cuenta cómo cuando él escapó de las alcantarillas, Teddy ya estaba muerto por ahí, pero Phil todavía estaba con vida. Esto hace que los niños sientan la responsabilidad de ir a rescatar a su amigo a las alcantarillas. Si uno pensará, ¿cómo demonios se van a ir a meter ahí? Pues resulta que Lily tenía un plan, ya que los niños habían dado cuenta de que It se alimentaba principalmente del miedo de todas sus víctimas. Así que Lily tenía unas pastillas que eran como una especie de drogas que utilizaba su mamá cuando tenía crisis nerviosas, y ella piensa que si todos los niños se meten esas pastillas antes de entrar a las alcantarillas, pues ya automáticamente dejarán de sentir miedo y It no podrá atacarlos. Me gusta tu plan, excepto que es un asco. Es justo en este momento cuando nos vamos a adentrar en la maravillosa escena de las alcantarillas. Una escena que no solo es épica y está llena de tensión, sino que también es la escena que representa el regreso de Pennywise a nuestras pantallas. Aunque esta criatura puede tomar la forma que sea, el payaso es una de sus formas más clásicas, populares e icónicas, y una de las formas que él más utiliza para inculcarle miedo a los niños, así que su regreso es simplemente espectacular. Es como ver a los dioses regresar al Olimpo. En las alcantarillas no solo se encuentran los niños buscando a sus amigos, sino que también se encuentran algunos militares que se metieron ahí en una misión para encontrar fragmentos de la jaula de It. Es en ese momento cuando Leroy ve a su esposa dentro de las alcantarillas y no lo puede creer, pero de repente su esposa se transforma en algo completamente demoníaco, así que Leroy tiene que dispararle y le ordena a su compañero que la próxima vez que vea algo que no debería estar ahí por sentido común, tiene que dispararle. Mientras tanto, los niños se siguen adentrando en las alcantarillas y de repente podemos ver cómo aparece el cuerpo de Phil, el supuesto amigo que debería estar vivo. O sea que Matty mintió todo el tiempo. Phil nunca estuvo vivo, pero aquí se viene lo oscuro. Este nunca fue el regreso de Matty. Este Matty que vimos aquí todo el tiempo en realidad fue It. Así que se pone en modo stripper a balancearse por el tubo, se transforma en Pennywise y tenemos el regreso legendario de la criatura en una de las formas más icónicas. Es como ver a los dioses. Y los demás niños empiezan a correr. Aquí es cuando Will de repente aparece frente a su papá, pero como justo antes su papá había visto a su esposa y sabía que no era ella, sino que era It, entonces cuando ve a su hijo, cree que se trata de exactamente lo mismo y está a punto de dispararle a su hijo, pero el compañero dice que él también lo está viendo, así que se mete entre las balas para que no asesine al hijo, y así Russo se sacrificó por la vida del niño, muriendo él en el intento. La historia nunca olvidará tu coraje. Mientras tanto, Pennywise está frente a Lily. Ella ya no tiene ningún tipo de escapatoria, no hay a dónde correr. Pennywise la atormenta con unas palabras, de repente abre la boca, se dispone a comerla, pero resulta que el guión en este momento le ayudó un poco a Lily y ya era hora de que le ayudara porque Lily había estado sufriendo bastante durante toda la serie. No está mal una ayudita del guión de vez en cuando. El guión permitió que uno de los fragmentos del meteoro, que es esta daga encendida, estuviera ahí interponiéndose entre Pennywise y ella, haciendo que Pennywise tuviera que detenerse. En ese momento Pennywise quita su cara de comer, pone cara de asco y se aleja de la daga inmediatamente, dejando a Lily con la daga en su poder. A pesar de que ya conocimos el origen de It como una criatura cósmica que cayó en un meteorito hacia la Tierra, una de las
cosas más interesantes de la serie es conocer el origen también de Pennywise. ¿Por qué es que It decide tomar la forma de este payaso y cuál es el trasfondo detrás de todo esto? Pues bueno, después de la experiencia brutal en las alcantarillas, Lily se vuelve a reunir con Ingrid, esta señora que Lily conoció dentro de Juniper Hill, que es el hospital mental donde Lily estuvo internada después de que pasó lo de su papá, y esto la dejó completamente traumada. Todas las veces que se internó en este hospital mental interactuó mucho con Ingrid, formando una gran amistad con ella. Así que después de las alcantarillas, Lily se vuelve a reunir con Ingrid, pero ahora podemos descubrir algo bastante turbio. En el ático de Ingrid podemos ver diferentes fotos de quien en el pasado fue el Pennywise original, un hombre llamado Bob Gray. Y nos damos cuenta de que Ingrid es en realidad la hija de este Bob Gray, la hija del Pennywise original, que cuando era niña ella también se caracterizaba de payaso y cuando era adulta conservó este traje de payaso. Aquí se revela otro giro interesante. ¿Se acuerdan en el cementerio cuando en la fotografía apareció esta silueta de un payaso? Pues en realidad este no era Pennywise, sino que era Ingrid disfrazada de payaso. Ella estuvo siguiendo a los niños todo el tiempo porque ha estado obsesionada toda su vida con volver a ver a su papá en forma de payaso. Hace años, cuando Ingrid era niña, su papá, llamado Bob Gray, trabajaba como payaso en un circo de Derry. Tenía actuaciones donde hacía referencias a la muerte de su esposa, que también era una payasa, poniendo tristes a los niños. De hecho, Bob le ofrece el alias de Pennywinkle a su hija, y este antes era el alias de su mamá, que ya no está. Desde ahí, Ingrid conserva justamente su disfraz de payaso, con el cual después va a estar de adulta. Un día, It se dio cuenta de que este disfraz de payaso era bastante útil para atraer a los niños, y como sabemos, a It le gustan los niños. ¡Deje de hacer eso inmediatamente! Pero aquí estaban los roles invertidos. It se disfraza de niño y le dice a Pennywise que no encuentra a sus papás, que están en el bosque, así que lo acompañe para poder encontrarlos. Bob Gray entra en el bosque solamente para ser devorado, y a partir de este acontecimiento, It estará tomando la forma de Pennywise para atraer más niños en todos sus ciclos de alimentación. Ingrid creció pensando que su papá no se había ido del todo, así que Ingrid se obsesiona con ver a su papá otra vez, y la siguiente vez que lo vio fue 27 años más tarde, cuando ella trabajaba como una enfermera en el hospital mental Juniper Hill. Aquí Ingrid sigue a una niña que dice haber interactuado con un payaso para darse cuenta de que el payaso era real. Ingrid al verlo le dice papá, y Pennywise al escuchar que le dicen papá se queda como ¿qué? No digas mamás, Mary Jane. Pennywise las persigue a ambas y se termina devorando a la niña pequeña frente a los ojos de Ingrid. Pero a pesar de eso, Ingrid sigue pensando que su papá está ahí. Pennywise la deja vivir porque sabe que su estupidez y el apego que tiene a su papá podría serle útil en el futuro para atraerle más niños que se pueda comer. Es hasta más adelante en la temporada cuando Ingrid ve otra vez a Pennywise vestida también de payaso, y hasta este punto, tantos años después, entiende que It no era su papá. Pennywise admite que él devoró a su papá para tomar su forma y luego le muestra su forma real, que son estas tres luces conocidas como Dead Lights o las luces de la muerte. Como les he venido contando, It no es ni un payaso, ni un pepinillo, ni un bebé viscoso. Es cualquier cosa que pueda encarnar el miedo, pero digamos que su forma más cercana a la realidad serían justamente estas tres lucecitas que dan vuelta entre sí. Pero para no saltar acontecimientos, antes de que Pennywise llegue a esta forma real de las lucecitas enfrente de Ingrid, tenemos una especie de calma antes de la tormenta, porque tenemos una especie de fiesta llena de hombres de color y también los niños que estaban por ahí divirtiéndose en el refugio de Halloran. Este es uno de los episodios más oscuros y más desgarradores de todos, llamado The Black Spot. ¡Eso es racista! Porque justamente mientras en este refugio se arma un fiestón y todas las personas se están divirtiendo, aparecen afuera unos señores blancos de Derry que quieren atrapar a Han porque siguen obsesionados pensando que él tiene algo que ver con las desapariciones y las cosas oscuras de Derry. Así que los hombres llegan con máscaras al refugio, interrumpen la fiesta porque ellos saben que Han está escondido en este lugar. Los amigos de Han no lo quieren entregar, así que también sacan pistolas diciendo esto es Brasil, o más bien diciendo esto es Derry. Es que sí entendí la referencia. Los blancos se van, pero esto es en realidad una trampa, porque lo que hacen es trancar las puertas con cadenas para empezar a quemar el lugar y que todos mueran ahí dentro. Ante tanto fuego y masacre, Pennywise no se puede resistir a este dolor, así que llega para empezar a comerse a todas las personas que pueda mientras el fuego aumenta junto con el miedo. Prácticamente todos los que estaban ahí dentro no logran salir y mueren quemados o asfixiados por el humo. Y Marge no va a lograr salir, pero en eso podemos ver cómo el caballero Rich encuentra un baúl, pero lastimosamente no hay suficiente espacio para los dos. Así que haciendo un homenaje a Titanic, dejan que la doncella quede por ahí segura mientras que el hombre se sacrifica, y podemos ver que Rich, como un caballero, ha dado la vida por su doncella, y a partir de este momento va a empezar a asfixiarse con el humo mientras que Marge está a salvo dentro del baúl. Fue un gran hombre.
En la etapa final del incendio es donde tenemos este encuentro entre Pennywise y su hija. Y Pennywise, después de abrazarla con asco y después de mostrarle las luces de la muerte, le dice que se irá a dormir, ya que ha comido lo suficiente. Su ciclo finalmente ha terminado. Los nativos también hablan de cómo este ciclo ya terminó, cómo la criatura se irá a dormir y cómo pasó el famoso augurio. Pero cuando parece que todo estaba por terminar, los militares desentierran un fragmento del meteoro que contiene esta jaula de It y lo empiezan a quemar. Esta ruptura de la jaula hace que Pennywise, que estaba por ahí durmiendo una siesta entre los restos de todas sus víctimas, de repente abra sus ojos. Él sintió que la jaula finalmente se rompió y es entonces cuando It sale con la mitad del cuerpo totalmente pintado de rojo, bañado en la sangre de sus víctimas. Y así es como entramos en el episodio final. Una verdadera obra maestra que, en mi opinión, colocan esta serie como una de las series del año o, por qué no, la mejor de todas. Joder, esto sí es cine. En la escuela, los niños se refugian en un espacio común, pero detrás del director, dando indicaciones, estaba Pennywise, quien destruye el cuerpo del director y empieza a hacer su bailecito clásico que también hemos visto en las películas, un baile maravilloso. Pennywise empieza a cantar una pequeña canción y después le enseña las luces de la muerte a todos los niños que estaban ahí presentes para hacerlos flotar. Lily, Ronnie y Marsh ven como la niebla se expande y hay muchos carteles de todos los niños que están desaparecidos, así que van a la escuela para ver qué sucede, pero no hay nadie, solamente hay diferentes cuerpos masacrados y tirados por ahí, incluida la cabeza del director. Pennywise ya se había llevado a todos los niños flotando, así que ahora las niñas tienen que tomar un camión de leche y seguir el rastro junto con la daga para intentar recuperar a sus amigos. Pennywise llama al héroe por teléfono y se burla de que su hijo está con él y que tiene miedo, así que el héroe revienta el teléfono, sobre todo porque Pennywise le hizo una broma de su color de piel y le dice que la carne oscura sabe más dulce que la carne blanca. Me gusta hacer eso cuando hablo con negritos. Mientras tanto, Dick Halloran, como ya había abierto su caja, estaba a punto de desvivirse porque no soportaba toda la esquizofrenia que le estaban causando los muertos. Leroy le suplica que por favor no lo haga y que lo ayude a encontrar a su bebé, así que Dick accede en medio de su esquizofrenia y lo va a ayudar. Leroy empieza a explicar cómo Halloran puede utilizar sus poderes para ubicar a Will, pero Rose, la nativa, dice que nada de esto importa, porque aunque consigan encontrar a It, jamás podrán vencer a esta criatura. Así que la solución no es encontrar al niño, la solución es encontrar la daga que podrían utilizarla para cerrar la jaula que había sido abierta. Así que hacen un plan y es en este momento donde Rose cura a Halloran con la raíz de Maturín que les comenté anteriormente para que ya pueda utilizar sus poderes con más facilidad. Es así como Halloran rastrea la daga y puede observar que está en manos de las niñas que chocan el camión de leche y empiezan a pelear entre ellas, ya que esta daga empezará a volver locos a quienes la tengan. Y en efecto, Lily empieza a ponerse muy agresiva, saliéndose de la ruta y las amigas tienen que contenerla. El tema es que esta daga tiene conciencia propia y la daga no quiere que la alejen demasiado de su lugar de origen, que era el meteorito, así que entre más la alejen para llevarla a este lugar donde tienen que cerrar la jaula de It, más se va a resistir la daga y también va a poner dementes a las personas que la poseen. Halloran continúa rastreando la daga y aquí es donde se da cuenta que la daga ya está sobre el río. Rose se da cuenta de que si Pennywise ya está sobre el río es demasiado tarde, ya no van a poder detenerlo antes de que salga de Derry. Ya Pennywise tenía mucho camino adelantado, yendo en su camión del circo con todos los niños flotando atrás de él para comérselos fuera de Derry. Las niñas llegan primero al río, intentan bajar a Will, pero Pennywise se baja del carruaje provocándolas, insultándolas, y cuando justamente está por atacarlas, Ronnie saca la daga. Parece que Pennywise está asustado y retrocede, pero lo que hace solamente es esconderse en la niebla para empezar a jugar con ellas y meterles más miedo. Y en ese momento toma por el pie a Marsh y le dice algo bestial, posiblemente lo más importante de toda la serie, así que en este punto hay que poner demasiada atención. Esto sí es cine. Pennywise le dice: siempre tuve curiosidad de cómo era tu sabor, Marsh Tossier. Ella no conoce este apellido, así que Pennywise le dice que este es el apellido de su futuro esposo. Primero conocerá el amor, después se casará y después tendrá a un niño repugnante que formará parte de un grupo de perdedores que lo matará en el futuro. ¿Qué acaso no reconoces a tu pequeño? Mañana, ayer, es lo mismo para Pennywise. Esto quiere decir, damas y caballeros, que It o Pennywise es una criatura que es omnipresente a nivel temporal. Pero si él ya sabía que lo iban a matar, entonces ¿por qué esto ocurre realmente? Por eso es que Pennywise quiere matar a Marsh, porque si él mata a Marsh, entonces su hijo Richie nunca va a nacer, y por lo tanto todos los acontecimientos de It 1 e It 2 se van a descanonizar, y entonces It nunca se va a morir en el futuro. Creando esta secuencia de eventos resultando en esta realidad alterna. Más claro, Doc. Y por eso te decía al principio que era demasiado importante
conoce la cronología de este universo y por qué va para atrás en el tiempo en vez de ir para adelante. Por eso es que la segunda temporada va a estar ubicada 27 años antes y la siguiente temporada va a estar ubicada otros 27 años antes. Porque nosotros los humanos nos movemos hacia adelante en el tiempo, pero es posible que Pennywise más bien se esté moviendo hacia atrás en el tiempo. Quiere decir esto que si en la tercera temporada, por ejemplo, Pennywise gana y logra acabar con todo el mundo, esto automáticamente va a descanonizar todo el resto del universo, o más bien va a cambiar la línea del tiempo. Así que ahora ya entendemos la misión de Pennywise en el tiempo. Por eso las temporadas van hacia atrás, porque Pennywise va hacia atrás, ya que no pudo vencer a los perdedores, pues ahora va a vencer a sus antepasados para que nunca nazcan, y así se va a cancelar todo el canon de It. En alguna parte del pasado, en la línea de tiempo, se creó una tangente, creando un 1985 alterno. Pero es justo en este momento, cuando Pennywise está a punto de acabar con Marsh para cambiar el futuro, que algo lo detiene y Pennywise se queda completamente congelado. Los niños salen del trance y Leroy se encuentra con las niñas. Aquí parece que todo va a empezar a salir bien. Leroy y uno de los nativos llamado Daniel corren con la daga para enterrarla y poder cerrar la jaula de Pennywise, pero los desgraciados militares estaban ahí y empiezan a disparar con todo. Daniel muere en este momento a consecuencia de los disparos y Leroy, que tenía impactos de bala en sus piernas, le pide a su hijo que vaya a enterrar la daga él mismo. Will tiene miedo, pero su padre lo motiva, diciéndole que no tiene que ser como él, simplemente tiene que ser él mismo. Así que mientras los niños toman la daga y empiezan a caminar con todas sus fuerzas mientras la daga se resiste porque no quiere que la claven ahí. Vamos a entender por qué demonios fue que Pennywise quedó paralizado y congelado en este punto. Entramos a la mente de Pennywise y vemos que él se despierta en el circo como Bob Gray. ¿Qué está pasando, doctor? Aquí un sujeto le dice que se golpeó muy duro en la cabeza. Pennywise dice que él no es Bob, que él es un dios, que es un devorador de mundos. Pero de repente lo bofetean. Pennywise no puede creer lo que está pasando, ya que no lo están respetando dentro de esta visión. Es ahí cuando Pennywise observa que la mano de este señor en realidad es de color. Así que quien está detrás de esta máscara es Dick Hallorann. Le quita la máscara y lo patea, logrando liberarse del control que Dick Hallorann le estaba sometiendo. Y a pesar de que logró salir del control, esto nos hace ver lo poderoso que es realmente Dick Hallorann. Porque una cosa es controlar la mente de una persona, pero otra cosa es controlar la mente de It en sí misma, aunque sea por unos segundos. ¡El macho! Cuando Pennywise se despierta, Francis le dice que ya es libre para irse, pero It le responde que él ya sabe quién es porque nunca se olvida de un aroma. Así que se convierte en el viejo que antes lo atormentó cuando él era niño y después de asustarlo, adiós a la cabeza de Francis. Pennywise observa a todos sonriendo y empieza a correr como un payaso, ya casi a punto de salir de Derry. Con ayuda de Hallorann, Leroy consigue quitarle las armas a los militares y le dispara a It. Pero de repente Pennywise saca una cabeza de payaso como si fuera una cajita de circo de juguete, así que Leroy le vuelve a disparar una y otra vez, pero evidentemente las balas no son suficientes para contener a esta criatura. Se va a seguir regenerando, aunque esto logra darle tiempo a los niños. Es aquí cuando It le enseña las luces a Leroy. Mientras tanto, los niños ya casi logran poner la daga en el árbol, pero no pueden hacerlo. Y ahora Hallorann, que puede observar a los muertos, observa cómo Rich de repente sale entre los muertos, empieza a correr para ayudarle a sus amigos. Era un héroe. Y con un par de manos más, finalmente los niños ya empiezan a tener la fuerza suficiente para enterrar la daga, pero Pennywise no se rinde, así que empieza a sacar diferentes alas y vemos la forma de Pennywise murciélago, simplemente impresionante. Y cuando ya está a punto de llegar a donde los niños y clavar sus pezuñas en Rich, los niños al fin logran clavar la daga y ahora sí, adiós a la criatura. Pennywise cae en el hielo, otra vez sin alas, empieza a proyectar todas las formas que tuvo durante la temporada hasta desvanecerse e irse a dormir otros 27 años. Eso para nosotros, pero para él, realmente él está despertando hacia atrás. Así que la próxima vez que despierte será más bien en la segunda temporada, 27 años antes, porque para It el tiempo no va hacia adelante, sino al revés. Los niños se abrazan y todos coinciden en que Rich estuvo en este lugar ya que sintieron un par de manos extra que les ayudaban. Ahora en el funeral de Rich vemos a Marsh diciendo unas palabras. Hallorann le dice a los papás de Rich que esas manos que sienten ahí son las manos de su hijo, que siempre va a estar ahí con ellos, y los papás le preguntan a Hallorann ¿quién eres? Y Hallorann dice yo soy el Resplandor. Hubiera estado hermoso que dijera eso, pero no es lo que dice. Aún así, en mi mente fue así. Lily visita a su papá en su tumba porque ya está superando el trauma poco a poco, y luego sube a la torre junto con Marsh y empiezan a hablar sobre las palabras que Pennywise justamente le dijo en la niebla. Y Marsh se pregunta qué pasaría si Pennywise quiere matar a alguno de nuestros antepasados para que nosotros no nazcamos, y Lily responde que entonces esta será la pelea de alguien más, dejando un teaser bastante claro para la siguiente temporada que se estrenará en 2 años aproximadamente. ¡Es demasiado!
Hecho. Ahora Halloran le dice al héroe que se va a ir de Derry para trabajar como cocinero en un hotel, y por eso les dije que esto era tan importante. Ya sabemos exactamente a cuál hotel se refiere y por qué Halloran entonces tuvo una vida bastante nefasta, pobrecillo. Salir de Derry, salir de enfrentar a esta criatura ancestral multiversal para ir a meterse a un hotel maldito donde sus poderes del resplandor nunca lo van a dejar en paz. Pobrecillo. Y hablando de personajes que pobrecillos, pues también pobrecillo Leroy y pobrecillo Will, porque esta familia ya estaba a punto de irse de Derry, pero la nativa Rose los convence de que mejor se queden allí. ¿Y sabes qué pasa con estos personajes en el futuro? Pues sí, Will se casa con una persona, pero después muere incendiado en Derry, justamente porque ya se acercaba un nuevo augurio y ya estaba a punto de despertar Pennywise otra vez y la gente otra vez se estaba poniendo loca. Y el papá, pues obviamente después de perder a la familia, se convirtió en un militar retirado completamente amargado. Pobrecillo. Pero en fin, luego de esta temporada nos quedan ganas de ver tanto las películas del Resplandor y Doctor Sueño como las otras dos películas de It, sobre todo por la escena postcréditos maravillosa que se vendrá en este final de Welcome to Derry. Podemos ver que en el asilo de Juniper Hill está la traumada hija de Bob Bray, la hija de Pennywise, ya completamente loca después de haber visto las luces de It. Ingrid Kersh también es la señora Kersh que apareció en It 2 y de hecho decían la misma frase. Pero ya sabes lo que dicen en Derry. El que muere aquí no muere en realidad. Quien muere aquí no muere en realidad. Todo el que muere aquí no muere en realidad. Justamente vemos cómo pasan 26 años, ahora es el año 1988, la señora Kersh ya está anciana con el mismo look que justamente apareció en It 2 y de pronto vemos que en el cuarto de al lado una señora se desvivió. Esta señora se llama Elfrida Marsh y vemos que quien le estaba llorando es nada más y nada menos que Beverly Marsh, la protagonista de Los Perdedores tanto en It 1 como en It 2. Escena postcréditos maravillosa. ¡Es una niña! ¡Déjame en paz! Así concluye esta serie. Si llegaste hasta este punto del video que está bien largo, deja un emoji de payaso para yo poderte dar corazoncito. Y aunque tengamos que esperar como un par de años para la siguiente temporada, pues podemos ir a ver El Resplandor, Doctor Sueño y también las otras dos películas de It para irnos calmando las ansias. Porque si el tiempo va hacia atrás, entonces el video ahorita está empezando y más bien no está terminando. Entonces debería decir, ¿qué pasa, McFly? Ya quedó en el pasado. Más bien en el futuro. ¡Lo que sea! Y si la escena post créditos más bien la empiezo a hacer al principio del video. Correcto, así que regresamos al futuro.